Hola amigos de Garage Days, hoy hemos abandonado el asfalto y nos hemos venido a la tierra a probar un coche diferente. Os va a gustar, miradlo. Vuela, ¿eh? Bueno, pues vamos a probarlo aquí, en un circuito de tierra, a hacer nuestra vuelta cronometrada como siempre, a daros el consumo, hacerlo todo, pero en tierra. A ver si os gusta esta nueva etapa. Bueno, pues hoy estrenamos un centro de operaciones en tierra, que es donde vamos a grabar la Ford Raptor. Nos hemos venido a la escuela de Alberto San Segundo, el pilotazo este que veis aquí, para que aparte que nos enseñe unos cuantos trucos, hacer aquí nuestra vuelta rápida para este tipo de coches. Pero antes me gustaría saber algo de Alberto. Alberto, ¿qué hacéis aquí en esta escuela? Bueno, pues en esta escuela lo que hacemos es a todo aficionado al motor y a toda persona que le gusta los rallies, el automovilismo, que venga a tener esas sensaciones de sentirse piloto durante una mañana, aprender a derrapar con el coche, técnicas de conducción como frenada con balanceo, uso del pie izquierdo, aprender a controlar las inercias y sobre todo que se diviertan con un coche de carreras. Bueno, pues ya sabéis, si queréis aprender a conducir y a conducir en tierra, aquí tenéis el sitio. Os dejo ahí abajo el enlace de su web para que podáis entrar y apuntaros a cualquier curso. Y una vez contado esto, yo creo que está demasiado limpia esta Raptor. Deberíamos salir a mancharla. Pues sí, queridos amigos, ya vendrán coches más aburridos, pero de momento vamos a intentar divertirnos todo lo que podamos. Y con esto nos vamos a divertir mucho. Es la Ford Ranger Raptor. Para mí es el GT3 de las pickups. ¿Por qué? Porque Ford ha sacrificado algunas cosas, como por ejemplo la capacidad de carga o la capacidad off-road, lo ha sacrificado para hacer un coche que sea muy rápido en pistas, que sea muy rápido por caminos, y bueno, pues es algo específico y muy interesante y que es difícil de ver en el mercado. Desde luego ahora mismo, de lo que se vende en Europa, este coche es único. Vamos a ver todas sus características del chasis. Bueno, de momento os diré que es 2 metros de ancha sin tener en cuenta los retrovisores. Imaginaros moveros por las grandes ciudades con esto. Es un coche para divertirte. Venga, como os decía, os voy a enseñar el chasis. Hoy la rueda es casi más grande que yo, 285 70 17, es inmensa, hay ruedas de tacos y para nieve y para todo. A ver, os cuento diferencias. Realmente lleva la misma suspensión que el Ranger normal. Lo que pasa es que está todo reforzado y han cambiado los trapecios, en este caso son de aluminio. Cuenta con unos amortiguadores Fox que según Ford los han puesto a punto en la competición y que son parte de la gran diferencia de precio que tiene este coche con respecto a las versiones normales. Los frenos se han redimensionado, lleva los 4 discos de freno, son de 332 milímetros de diámetro con 32 de grosor en la parte delantera y 24 en la parte trasera. De serie trae unos neumáticos BF Goodrich All Terrain, lo que pasa que esta unidad lleva otra marca, lleva unos General Grabber, pero sobre todo el ancho de vías, 15 centímetros más que un Ranger normal. Y en la parte trasera sí que hay cambios importantes. Han quitado las ballestas y en su lugar han puesto un muelle helicoidal de acero de los de toda la vida, bueno, con su setup específico, aparte de los amortiguadores Fox. Debido a eso, la capacidad de remolque ahora es de 1000 kilos menos, son 2500 kilos su capacidad. Y además han añadido al eje rígido, le han añadido la timonería de Watt, para tener más control de lo que pasa con todo el bloque del eje.
Menos mal que tengo hidráulicos. Por cierto, estoy viendo allí la varilla del aceite. Te tienes que subir a un taburete y cabalgar por la mitad del motor para llegar a medir el aceite. Ay, qué estupideces decimos. Bueno, a ver, es un 4 cilindros que va en posición longitudinal, de 2 litros y 213 caballos, con 500 Nm de par. Lleva 2 turbos, un turbo pequeñito para bajas vueltas y otro más grande y de geometría variable para el resto, y se van solapando. La caja de cambios es un convertidor de par de 10 velocidades y no tienes opción de comprarlo manual. Carece de diferencial central, pero sí puedes llevarlo con la propulsión trasera o tracción a las 4 ruedas. Aunque no es un reparto muy agradable porque solamente lo usaremos para situaciones muy complicadas. No es un 4x4 al uso. Y bueno, os lo he contado todo muy rápido porque lo que realmente quiero es deciros cómo va este coche. Así que venga, vamos a montarnos dentro. ¿Quién ha puesto reggaetón en mi vídeo? He sido yo. A los leones. Para el comportamiento de este Raptor tienes dos vidas, dos versiones. Una, el asfalto, y otra en caminos y bueno, zonas trialeras y tal. En asfalto, pues a ver, es un coche muy agradable, muy agradable. ¿Por qué? Porque esta suspensión se nota que tiene mucha calidad y al final, de verdad, es la pick-up que he cogido yo que mejor va en asfalto. Es obediente. Si tú intentas hacer algo brusco, bueno, el problema que tiene es el propio neumático, que es que lleva unos neumáticos de tacos que son salvajes, pero si le pudieses poner un neumático normal, pues iría bastante mejor que cualquier otra pick-up. Con este tamaño que tiene puedes pensar que tiene un consumo desmesurado, y no es así, no es así. Gasta, porque al final es un coche grande, pero mira, nuestro amigo Ned, que hoy lo hemos dejado en la bañera. Hola, Olita, vecinito. Nuestro amigo Ned ha conseguido hacer 9,6 de consumo en su recorrido, el que no queremos hacer nadie. 9,6, no está mal. Ahora mismo estamos en Ávila, hemos venido desde Madrid a un ritmo normal, 4 personas en el coche, y ha gastado 11 litros. Bueno, no lo veo tan mal, no lo veo tan mal para el tamaño del coche que es y la rueda que lleva. Con esta suspensión puedes ir por el campo a un ritmo muy tranquilo. O puedes ir tan rápido como quieras. Lo bueno que tiene ir aquí sentado es que ves todo el tráfico hacia adelante. Incluso puedes llegar a mirar a los ojos al camionero o al de la furgoneta que tienes al lado. Y ya que estamos en el circuito de Alberto, vamos a pedirle que sea él el que nos haga una vuelta rápida. A ver qué sale. Venga, vamos allá. Bueno, chicos, no estáis acostumbrados a haberme acompañado, pero iros acostumbrando, que siempre que pueda voy a traer a gente buena a mi lado. A ver, Alberto, bueno, primero vamos a contar los modos de conducción que tiene esto. Aquí lo podéis ver en la pantalla, simplemente apretando el botón, aquí el botón Mode, tienes aquí el normal, el deportivo, el de hierba, gravilla, nieve, barro, arena, el de rocas y baja. Y el modo baja, que yo creo que el modo baja es el modo más cachondo para cuando vas conduciendo en tierra, que te permite alegrías y hacer cruzar el eje trasero. O sea, sí. Luego tienes tracción total. Sí. Que hay que poner me parece que es hasta 70 km por hora, puedes conectar el modo de tracción total, porque si no siempre va tirando de las ruedas traseras. Y luego una reductora. Aunque este coche, ¿verdad?, no es para ir con reductora. No, solamente en el modo roca, digamos, o en el que quieras hacer trialeras y quieras hacer subidas demasiado
con mucha pendiente, pero si no, tampoco creo que sea su hábitat, pero la verdad que va genial, ¿eh? Sí. Motor, ¿qué te ha parecido? Pues me ha sorprendido, ¿eh? Para ser un motor 2.0, 213 caballos, es una pasada, ¿eh? Corre, el motor corre. ¿Sabes lo que pasa? Que luego está el Amarok, que tiene casi, son 250, me parece casi lo que tiene, y al final es más potente y por motor, digamos que se lo come. Pero este motor anda muy bien, y luego el consumo, fíjate, bueno, hemos venido hasta aquí en 11 litros, o sea que no está nada mal. Yo, a ver, independientemente que seguro que hay otros competidores con más motor, pero al final lo que aquí más es... la diferencia que tiene con respecto a la competencia, yo creo que lo da una cosa, que es la suspensión. La suspensión Fox es brutal, o sea, lo copia todo, va bien en asfalto, me lo has contado, en tierra es excelente. Se habrá podido ver en los vídeos cómo salta. Y... Esto es algo que la gente, no todo el mundo sabe. O sea, tú cuando compras este coche pagas 10.000 euros más que una Wildtrak. Realmente estás pagando 10.000 euros más de suspensión. Que lo merecen. Que lo merecen. ¿Y qué es lo que valen? Además, sí. Como intentes comprar una suspensión, una Fox, una Öhlins, cualquier suspensión de esas, tienen estos precios. Sí, totalmente. Y es la base de que el coche vaya tan bien como va en asfalto y en tierra. Claro, porque es que es fundamental, un buen amortiguador. Vale, frenar. Yo lo he notado que frenaba bien, ¿tú? Muy bien. La verdad que ya lo hemos comentado, que lleva prácticamente los mismos discos delante y detrás, que también es otra cosa rara en un coche así de serie, pero la verdad que yo no me quejo de frenos. Esto lo han hecho para correr bajas y para ir a grandes velocidades por el campo, ¿verdad? Y es una buena unidad, también es un buen coche para el tema de rallies de regularidad, de bajas, de todo este tema, que en el Campeonato de España se permite también hacer baja en rally de regularidad, en los raids, y la verdad que es una pasada. Qué interesante. ¿Yo sabes lo que quiero? Que me des una vuelta. Bueno, pues para eso estamos aquí en mi circuito, vamos a dar la vuelta. Venga, vamos a cambiarnos. Muy bien. No has tenido la sensación de saltar, ¿no? No, me vas a hacer saltar. Ay, la madre que te parió. Bueno, a ver. Hay que probar un coche siempre en todas sus posibilidades, o sea, que la verdad que... Estabas en nuestra pista de pruebas de coches de tierra, o sea, sí, pues mira qué maravilla. O sea, la madre que te trajo. Pues vete acostumbrándote a estas sensaciones. Pero yo no sé ir de copy. ¿Eh? Yo no sé ir de copy. Yo también soy muy mal copiloto, pero la verdad es que al final lo haces bien. Bueno. Es increíble lo embarrado que va, pero a ver, hay que, sobre todo en el barro a veces, ¿me has visto cómo escupe? Sí. Tienes que tener cuidado a la hora de la salida, porque es cuando... ¿Cerramos con tracción total a ver qué pasa? Pues yo creo que sí. Vamos ahora a probar al salir de aquí de esta zona de balanceo, de izquierda a derecha. Ahí. Qué mal copy soy. Vamos a ponerlo. Tienes que ir por debajo de 70, acuérdate. Sí, vamos a 40. Vamos a dejarle que entre. Ahora, ya lo tenemos ahí. Vamos a cambiar en modo a barro. Y dime qué notas. Uf, menuda diferencia. ¿Cómo se nota ahora? Tiran, mira cómo tiran las cuatro ruedas. Ahora ya no se cruza tanto, lo has notado, ya no vamos deslizando tanto de la parte de atrás, y como ya al tirar las cuatro ruedas se avanza antes, y también indudablemente el tiempo, se tarda menos tiempo. Mira, ya verás ahora el comportamiento en esta curva al ser traccionadas cuatro ruedas. ¿Ves cómo ya no se va tanto? Se va menos, pero ya aprovechas para acelerar, tienes más fuerza al acelerar recto. Yo me veo en el vuelco constante. No, tiene el momento que parece que, pero apoya, ¿sabes? Es un poco como en el tema de la nieve, ¿vale? Entonces acabas de apoyar, o en el tema del enduro con las motos, y cuando apoyas ya, es cuando ya agarra y tiene la tracción. Joder, Alberto, pero bueno.
Muchas gracias. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Bueno, pues espero que hacerte terrícola también, aparte del asfalto, hacerte terrícola. Pues ya lo hemos manchado, aquí lo tenéis. Nuestro objetivo hoy era manchar el coche, no era otro. Bueno, la verdad es que el Raptor, esta generación ya va a desaparecer, sale la nueva, pero no queríamos perder esta oportunidad de probarlo. Yo sé que a lo mejor no necesitáis una pick-up, siempre puede servir para llenarlo de chicas guapas, pero también le podéis dar un uso divertido como el que hemos hecho Alberto y yo hoy, ¿verdad? Yo creo que para ese aficionado que le gusta la tierra, que le gustan los caminos, que le gusta explorar, es el vehículo idóneo y se va a divertir con él. Pues sí. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Acordaros que tenéis que dar a la campanita, os tenéis que suscribir y espero que os haya gustado nuestro nuevo emplazamiento para coches de tierra. Nos vemos pronto en otro nuevo vídeo.